La crueldad siempre se ha marcado como algo natural en el ser humano, debido a su naturaleza por coexistir, pero hay quienes hasta gozan del dolor ajeno y matan por placer. Una de tantas cosas es la pena de muerte, que ha existido prácticamente en todas las civilizaciones humanas, desde la antigua Grecia, pasando por la Edad Media, donde se perseguía y ejecutaba a cualquier persona por los motivos más irracionales y absurdos. Durante siglos pasados y hasta el día de hoy, por pertenecer a cierta comunidad o difundir cierta ideología, en algunos países tan avanzados como Estados Unidos se continúa aplicando la pena de muerte. Con el paso del tiempo se ha reducido gradualmente la evolución de los métodos tan despiadados, pero de cualquier modo la pena de muerte es la herencia más lamentable de la antigüedad. Quédate a escuchar este audiovideo y conoce algunos métodos de ejecución que tenían como objetivo la muerte. Es un método de ejecución que utilizaban los persas, tristemente por ser brutales y sanguinarios, los cuales han registrado algunas variantes, pero básicamente consiste en inmovilizar a la víctima, causarle diarrea y vómitos y untarle en todo el cuerpo una mezcla de miel y leche. El objetivo es que las haces y el azúcar atraigan insectos para que la persona sufra picaduras y heridas graves que lo conduzcan a un shock séptico. El shock puede demorar semanas, por lo tanto la víctima muere de deshidratación y hambre. Este método de ejecución es propio del reinado del terror de Francia post-revolución. Durante la última década del año 1700, consistía en atar de espaldas a dos personas de sexos opuestos y exponerlas al público durante horas para luego arrojarlas al río y murieran ahogadas. Es de los más difundidos y utilizados métodos de ejecución en Europa. Está muy vinculado a la Inquisición y a la caza de muchas brujas. Había diferentes formas de disponer a la víctima al fuego, pero básicamente la idea era que sufrieran el impresionante dolor de las quemaduras hasta que muriera. La muerte se producía ya sea por el fuego que quemaba todos sus órganos vitales o por falta de oxígeno y asfixia. Caminar por el tablón hasta caer al mar, sin duda uno de los métodos más conocidos por todos nosotros gracias a películas y caricaturas. Método utilizado fundamentalmente por piratas, pero también generalizado al resto de las embarcaciones europeas. El objetivo aquí no es la tortura, por lo tanto, el hecho de caminar por el tablón es más bien simbólico. Simplemente los arrojaban al mar amarrados de las manos para que murieran ahogados o devorados por tiburones. Ideado y difundido en Estados Unidos durante los siglos XIX y XX, el estirón vertical es un procedimiento similar al ahorcamiento, pero este es invertido. En lugar de dejar caer al condenado en una trampilla en el suelo, con este método la persona es elevada y sacudida mediante un mecanismo de pesas y poleas. La muerte es relativamente rápida, pero muy dolorosa. Este es a mi parecer el más brutal método de ejecución de todos los que te he presentado en este video. Terriblemente sanguinario y doloroso, además de humillante y degradante. La técnica consiste en colgar hacia abajo a la persona con las piernas abiertas y lentamente comenzar a cortarla por la mitad, hasta llegar a su cabeza. Por supuesto que la persona sufre mucho y muere desangrada. Brutal método utilizado durante la Edad Media, principalmente en Suecia, Holanda, Italia, Alemania y Francia. Era más un método de tortura que de ejecución. Consisten en quebrar todos los huesos de las extremidades de las personas, evitando herirlo de muerte. Luego de quebrar todos sus huesos y dislocar todas sus articulaciones, el condenado era atado sobre una rueda, a la cual se le hacía girar para finalmente provocarle la muerte. Es un instrumento de tortura con forma de tenazas, acabado en 4 afiladas puntas, utilizado ya durante el Imperio Romano y posteriormente por la Inquisición en Europa.
La tortura consistía en aplicar las 4 puntas estando al rojo vivo o frías sobre los senos y así desgarrándolos. Los lugares donde más se usó, aunque en diferentes épocas, fueron algunas regiones de Francia y Alemania hasta el siglo XVIII, aplicando durante varios siglos un número de indeterminadas mujeres que fueron condenadas por delitos de herejía, blasfemia, adulterio, aborto provocado, entre otros actos más. Se ataba a la víctima con un alambre de espino y se le tapaba la boca con trapos para que no pudiese vomitar. Por medio de unos tubos se le introducía por los conductos nasales agua hasta que su estómago estuviese a punto de explotar. Al hincharse el abdomen, los alambres de espino se clavaban en el cuerpo. El forcejeo causado por el agudo dolor de sentir cómo tu estómago estaba a punto de explotar causaba que el alambre de espino se te clavara en muñecas y tobillos. Pero esto no era todo, ya que una vez hinchados los torturadores, le empezaban a pegar patadas y saltar encima hasta que el estómago explotara y causara la muerte. Se obligaba a la víctima a sentarse sobre una cuña de metal extremadamente afilada. El peso del cuerpo, unido a la de cadenas y bolas metálicas pesadas que se le ataban a los tobillos, causaban que se fuera clavando el metal en el cuerpo, hasta que le causaba la muerte. Normalmente por desangramiento, aunque en algunos casos si el cuerpo se torcía, podía incluso amputar una extremidad y causar la muerte más dolorosa que puedas imaginarte. La muerte por aplastamiento o prensado fue un método de tortura ampliamente utilizado por algunas culturas antiguas y esto varía de acuerdo al lugar. Este tipo de muerte no era controlada por un órgano, ni se estableció como una ley. Fue un método común de ejecución en todo el sur y el sudeste de Asia durante más de 4.000 años, en el cual eran utilizados elefantes para aplastar a los condenados. En el Reino Unido se suscitó el caso más conocido con este tipo de muerte de ejecución, a Santana Margarita Clitheroe, quien fue asesinada el 25 de marzo de 1586, acusada de tener sacerdotes católicos albergados en su casa, acto que estaba prohibido en ese momento. No pudo resistir los 700 kilos de rocas y murió. Otro caso famoso fue el de las brujas de Salem, el 19 de septiembre de 1692. Este es uno de los dispositivos de tortura más populares de todos los tiempos. El toro de Falaris lleva su nombre por Falaris, uno de los más terribles tiranos de Sicilia. Falaris pidió que se le construyera un nuevo y eficaz instrumento para la tortura y el asesinato, siendo Perilius el griego quien no tardó en complacer al tirano. El flamante dispositivo constaba en un enorme toro de bronce puro, dentro del cual cabía una persona. El toro tenía una entrada que solo podía abrirse desde afuera, unos orificios en la nariz y otros en los ojos de la imagen. Dentro se colocaba la víctima y debajo del toro se hacía una inmensa fogata que quemaba viva a la víctima. El toro se calentaba y se enrojecía, salía humo por los orificios de la nariz y un color rojizo brillaba siniestramente en los orificios de los ojos. Según se cree, el primero en caer dentro del toro de Falaris fue el Perilius el griego, condenado por el propio Falaris. El hombre siempre se las ha ingeniado para hacer artefactos de verdadera tortura. La verdad es que a pesar del tiempo la tortura existe aún en estos días, no de la misma manera, pero con el mismo objetivo de causar dolor y finalmente la muerte. Dime qué piensas de estos métodos de tortura. Déjame tus comentarios y comenta si es que conoces más maneras de tortura. Esto ha sido todo por el momento, pero recuerda, no admitas nada, discute todo. ¿Has escuchado a Chuy? Buenas noches.